Leal Media. Buenas tardes, amigos de Leal. Yo soy su anfitriona Ana Vanek y esta es la segunda parte de esta serie de violencia de género, y en esta ocasión vamos a tratar el tema del acoso sexual. Hablaremos del acoso sexual en la calle, en el transporte público, en las escuelas y en laboral. Y el día de hoy me acompaña la doctora Melina Amao en Estudios Culturales. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece si abrimos con el tema que creo que la mayoría tiene dudas aún, que es qué es el acoso sexual? ¿Qué es lo que entra dentro de esta categorización del acoso sexual? Ok, bueno, el acoso sexual es un tipo de violencia que entra dentro del espectro de la violencia de género. La violencia de género, como ya hemos charlado en otras ocasiones, pues tiene que ver con una violencia dirigida a un sujeto específico que es la mujer. Por eso también ya distinguíamos que violencia de género no se puede aplicar a un hombre violentado por mujer. No quiere decir que no sea violencia, solo hay que aclarar que esa no es la definición. Violencia de género si nos habla de un tipo de agresión, más bien de un espectro, ¿no? De violencias dirigidos hacia la mujer por, digamos, la condición de ser mujer. Y entonces el acoso sexual es una de las violencias y tiene que ver con agresiones que pueden ser, digamos, físicas o simbólicas. Pero dentro de lo simbólico, pues eso lo vamos a poner súper entre comillas, porque pues quien vive estas violencias, estas agresiones, quien es acosada, pues va a decir que hay de simbólico en la mirada lasciva, ¿no? O sea, siento que me están desnudando con la mirada. Pero bueno, digamos, como no transgrede el cuerpo en términos así de tocamientos y demás, pues entra como dentro de un espectro de un acoso más bien simbólico, insisto, pero bueno, todo es violencia, tocamientos hacia la mujer, estas expresiones físicas, sobre todo luego en el transporte público, que tenemos estos tocamientos involuntarios, pero te acercan el cuerpo, ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces todo Los esto entra. arrimones, los famosos arrimones. Los famosos arrimones. El transporte público es ejemplar para hablar de cómo esto se vive ahí de manera cotidiana. También pues el acoso sexual puede ser verbal, insinuaciones, insultos, simplemente una interacción no solicitada ya entra como acoso. Por ejemplo, alguien que no le pediste su opinión opina sobre tu cuerpo, así sea supuestamente para hacerte un cumplido, entre comillas, y digo entre comillas porque pues el piropo más bien ha sido una forma de romantizar el acoso y de decir, ay, pero pues yo solo dije que qué bien se te ve la falda y que qué bonitas piernas y que qué bonitos ojos, y es, ajá, pero no te pregunté. Entonces es acoso. Y bueno, la mirada lasciva es otro de las expresiones del acoso sexual. Y puede haber otras formas. Yo realicé una investigación y ahí pues varias de las personas, de las mujeres que me contaron algunas de sus experiencias, pues hablaban de que habían vivido situaciones donde hombres exhibían su cuerpo desnudo hacia ellas. Ese es otro acoso sexual, porque tiene una connotación absolutamente de carácter sexual, corporal, incluso pues masturbación en el espacio público esperando que lo vea una mujer. En fin, pues es un espectro complejo. ¿Por qué se le considera violencia al acoso sexual? Porque por increíble que parezca, hay personas todavía que no ven un piropo o una mirada o un comentario inofensivo como violencia, y pues yo les diría que es violencia porque para empezar es algo que, como usted ya mencionó, nosotras no pedimos, es algo que no buscamos que nos digan, que no buscamos que nos hagan. Sí, claro, pues eso, ¿no? Eso está ahí al principio de la reflexión de por qué es violencia, porque se nos limita el disfrute del espacio. Nuestra circulación por los espacios públicos, espacios privados, insisto, laborales, educativos, etcétera, tiene, digamos, condiciones de vulnerabilidad cuando las interacciones están marcadas por este tipo de actos. Entonces es violencia, uno, porque no lo solicitamos, otro, porque sí nos vulnera, nos incomoda, nos limita, nos pone en riesgo y genera también trauma, o sea, tiene efectos a largo plazo, no es nada más el momento en el que viviste una situación incómoda y ay, lo interpretaste mal y o sea, es muy complejo en términos de cómo pues se nos queda, digamos, estas experiencias las llevamos con nosotras, pero sobre todo pues porque estamos en desventaja. No gozamos
de los espacios de manera igualitaria, porque tenemos esta asignación social donde se entiende a lo femenino en su sentido dominante como un objeto al cual se puede acceder, un objeto que no, o sea, para sacarle provecho. Sí. exacto, sí, o sea, no hay frontera que respetar ahí. Entonces, la mujer en un espacio donde interactúa con otras personas es casi un cuerpo público, ¿no? Del cual puedo opinar, al cual puedo observar, al cual puedo incluso perseguir, o sea, por eso es violencia. Nos podemos dar cuenta, pues es muy complejo y tiene muchas expresiones. Algunas pudieran pensarse que son más sutiles que otras, pero todas afectan nuestra experiencia de interacción social y nuestra experiencia del disfrute de los lugares. Como se menciona, el acoso en el transporte público es demasiado común, siempre ha existido y a veces hasta pareciera que el camión vaya lleno se presta para tocar o darle una rimón a una mujer, para acariciarla, entre comillas, de determinada manera. Sí, claro, o sea, el tema del transporte público es muy complejo, nos vulnera a casi todas las pasajeras o casi todas las usuarias de un transporte público, precisamente porque igual parecería que por estar en espacios públicos también nuestro cuerpo es público. De hecho, en la investigación que realicé, una de las participantes decía que en el camión una vez sí sintió una nalgada. Entonces ella iba de pie, sintió la nalgada, voltea, ve al tipo y ella pues lo confronta con la mirada como que ¿qué te pasa? Y entonces él le responde, ay, pues si no quieres que te pase nada, cómprate un carro como dando, no dando a entender, sino diciendo directamente, pues si estás aquí, esto es lo que te va a pasar. O sea, imagínate eso. Pues ella se quedó así impactada, asombrada, incluso hasta se cuestionó si era su culpa. O sea, es una cosa muy fuerte, ¿no? Porque, pues digamos, este sujeto lo dijo así directamente, pero no lo tienes que decir para darte cuenta que hay muchos acosadores que así lo creen, que creen que por lo tanto cualquier mujer que pase enfrente de él, ellos están así en la pasarela, que pueden ver, así te escanean totalmente. O sea, es como casi sienten que es su derecho. El tema del espacio público es bien, pues interesante, pero terrible también de analizar en términos del modelo de género, porque sí parecería que es un espacio que le pertenece a los hombres. Nosotras nos achicamos, ¿no? En el espacio público, en el transporte también tenemos esto, no sé si has oído el concepto del men spreading, algo así, que tiene que ver con que los hombres se sientan con las piernas súper abiertas, y entonces una no puede estar sentada a un lado porque pues quedas así como apachurrada y tienes que achicar el cuerpo. En fin, entonces hay como muchas expresiones que nos confirman cómo es que el modelo de género, pues de alguna manera nos educa para asumir ciertas cosas donde al sujeto masculino, digamos, al modelo de masculinidad, a los hombres se les enseña también que el espacio público es de ellos. Y también creo que es importante como el rol o qué se puede hacer dentro de los espacios públicos, dentro de las situaciones de acoso en estos espacios, porque pues para empezar ya es un delito, ¿no? Desde el 2019, o sea, el que alguien te acose en la calle ya es un delito, afortunadamente, se tardaron bastante, pero ya es delito. Y hablando del transporte público, ¿cuál es el rol, el papel que juega cada quien? Creo que es importante, ¿no? Como si tú eres testigo de que alguien está siendo víctima, el acercarte a esa persona independientemente de tu género, si eres hombre o eres mujer, el acercarte, el apartarla o el ofrecerle como no sé, un asiento seguro a tu lado, o que se vaya hacia donde tú estás al mismo espacio, como intentar resguardar a esa persona. Y si esta persona se queja con el chofer, que el chofer tenga esa conciencia de bajar a esa persona incluso del transporte público, porque es algo que puede hacer, o que Sí. incluso lo puede reportar con un policía. O sea, esa es la obligación de alguien que está al frente de un transporte público. A mí me pasó una ocasión que iba dormida, me quedé dormida yendo de la preparatoria hacia mi casa y despierto y a unos 2 asientos delante del mío, pero del otro lado de la fila, había un señor masturbándose y me estaba viendo fijamente. Entonces yo, mi primera reacción cuando me desperté fue como, me asusté, me levanté, yo dije, no me voy a quedar callada, me levanté, fui con el chofer y el chofer lo bajó por donde está la glorieta Cuauhtémoc, ahí en Zona Río,
lo bajó y le dijo, ¿sabes qué? Bájate. Todavía iba acomodándose los pantalones. Había una niña como de 4 años con su mamá en el asiento de enfrente. Yo iba en los asientos de en medio. Y todavía él iba acomodándose los pantalones. Ay, no, qué horror, Sí, es qué importante que terrible. la gente sea empática, que tenga como la nobleza o la solidaridad, ¿no? De acercarse a la víctima que está siendo acosada, porque de entrada muchas veces no es fácil para ti, hasta te cohibes por quejarte, ¿no? Porque muchas veces te tildan de exagerada o como que incluso es algo normal o como que no está mal. No, e incluso pues frente a situaciones pues así de incómodas, riesgosas, pues tienes miedo y luego no, o sea, te paralizas, ¿no? Entonces también a veces no se reacciona no porque estés pensando que te van a decir, sino porque no puedes, o sea, en el momento es el impacto tan fuerte que sí una se puede paralizar. Y pues como dice, sin duda la responsabilidad de todos y todas sería primero tener conciencia que esto ocurre, ¿no? Que esto es real, que sí hay acoso constante y que no es solamente pues ver algo como muy evidente, como un hombre tocando a una mujer o persiguiéndola, sino ocurre de muchas maneras. Incluso pues nos podemos dar cuenta, o sea, la mirada lasciva, ¿no? La mirada lasciva nos podemos dar cuenta cuando alguien está observando, un hombre acosador está observando a una mujer, pues de una manera en que podemos pensar lo que está imaginando, ¿no? Así, porque aparte vemos a dónde va la mirada, qué partes del cuerpo en específico. Son miradas muy recargadas, muy pesadas, muy insistentes, Claro. porque incluso hasta se sienten con el poder de que si alguien más los ve, no pasa nada, no están haciendo nada malo. Exacto, entonces esa parte luego como que no se entiende y parecería como que tendrían que todo el mundo que vivirlo para que se entendiera, ¿no? Pero quienes lo han vivido, quienes lo hemos vivido, pues sabemos que es muy incómodo, muy molesto y nos lleva a una situación de incluso sentirnos en riesgo, ¿no? Insisto, aunque no haya una transgresión del cuerpo, ¿no? Que no te estén tocando, pero simplemente que te estén observando de esa manera y que no puedas como hacer más por cubrirte o por confrontar, porque luego confrontar también nos vuelve a vulnerar, porque muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar la persona, si de por sí tiene esas actitudes, pues solo podemos suponer que va a reaccionar de una manera agresiva, ¿no? Porque la mirada lasciva ya es una agresión. Confrontar, pues muchas veces, pues hace que escale eso a otras agresiones. Entonces, Pues pues vale o que sí, ni siquiera te tomen en cuenta, que te sí, ignoren también, definitivamente. Entonces, quiero que aquellas que estén escuchando y que les llegue a pasar una situación en la calle, que sepan que ya pueden denunciar esto, que quien te acosa en la vía pública ya puede pagar con 5 años de prisión o con 150, 250 días de multa. O sea, esto ya es desde el 2019 un delito aquí en Tijuana. Entonces, si a alguien le pasa y quiere denunciar, pues que sepa que ya se puede. Y en cuanto al transporte público, definitivamente yo creo que hablarlo, ¿no? El levantar la mano o si tú eres testigo, prestarte, ¿no? Para ayudar a la víctima, que el chofer de transporte público también tenga esa cultura y esa motivación de ayudar a la víctima y que denuncien, o sea, creo que lo más importante aquí es denunciarlo y entre que más se hagan las denuncias, entre que más se note que esto no está bien, creo que se puede conseguir más que se enfoque hacia el problema. sí, de acuerdo. Yo creo que sin duda es un gran paso que se haya reconocido como un delito, pero bueno, la otra cosa que tampoco podemos como perder de vista es que luego sí es desalentador darnos cuenta la actuación de las autoridades, ¿no? También ya lo hablábamos la otra Sí. ocasión. Pues muchas veces, ok, está tipificado ya el delito, pero luego, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo compruebas? Y luego la que termina súper interrogada es la víctima, ¿no? Entonces, con relación a, Interrogada y humillada, porque claro, también es otra parte, el cómo actúan las autoridades, el cómo, desde el cuestionamiento, desde entrada, desde que te preguntan, ¿tú qué estabas haciendo, no? O ¿tú qué traías puesto? O ¿por qué te moviste exacto. así? O ¿por qué te sentaste enfrente de él? O ese tipo Exacto, de preguntas entonces, que pareciera más un ataque que el buscar como realmente, a ver, explícame qué fue lo que pasó, o sea, qué te hizo, por qué dices que te acosó, o sea, relata todo, o sea, no, llegan directamente como a decirte, pues, ¿qué hiciste tú para que eso pasara? sí, a cuestionar tu moral, ¿no? A cuestionar tu Sí. moral, porque casi es, pues, se lo buscaron.
Esto no quiere decir para nada que es una invitación a no denunciar, o sea, hay que denunciar, pero también está, o sea, hay que poner en la discusión el tema de, pues, si están o no capacitados las autoridades con perspectiva de género, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Puede estar ahí la ley o la normativa, el reglamento, lo que sea, pues ya muy de Pero no se avanzada, ya. respeta ni se cumple. O sea, Ujú. ¿Cómo se transita de lo escrito a la acción en términos de ley? Ok, ya se legisló, pero ahora cómo se lleva a cabo, cómo se cumple, que se atiendan estos casos, es la parte que todavía estamos observando, ¿no? Pero sí, la responsabilidad yo creo de todos y todas tendría que ser, pues, reconocer que eso pasa y en la medida de lo posible, pues, apoyar a la víctima, a la persona que estamos viendo que está en una situación, pues, de violencia sexual, porque el acoso es una violencia sexual, e incluso si la víctima no lo pide, ¿eh? O sea, porque también es como, bueno, pues, si no dice nada, pues no, o sea, si estamos dándonos cuenta de que esto está ocurriendo, pues, sí. Pero muchas y veces no se menciona nada porque, como dijo usted hace un rato, es precisamente porque el shock, la impresión, el no saber qué hacer, te pasan tantas cosas por la cabeza que muchas veces eso te impide, ¿no? Pedir ayuda. Y el tema del transporte público en términos de, pues, de los choferes, o sea, pues obviamente en un mundo ideal, pues también tendrían capacitación para reaccionar ante estos casos, justamente para proteger, ¿no? A las mujeres pasajeras, pues de que vivan esto en sus unidades. Es que definitivamente hacen falta campañas para ello, ¿no? Hace falta como este lado de enseñarles qué hacer, cómo actuar, cómo tratar a la víctima, qué pueden hacer ellos respecto al acosador, o sea, ya de entrada, pues bajarlo del transporte público, ya lo decíamos hace un momento, o sea, Claro. tener esa empatía. Claro, pero pues estamos hablando de un escenario muy idóneo donde precisamente esté esta cultura en contra, o sea, más bien esta cultura por erradicar la violencia de género, pues tendría que estar como más presente en todas nuestras prácticas cotidianas. Y el tema de las campañas, pues también da para pensar cómo es que cuando se intentan hacer campañas, a quién se dirigen estas campañas, ¿no? A las mujeres. Bien, En, a nosotros. en términos de que, ajá, o sea, es muy, muy raro y son pocas las campañas que podríamos ubicar si hiciéramos así como un estudio, ¿no? De las campañas en torno al acoso sexual. Son pocas las que se ubican como dirigidas a los acosadores o potenciales acosadores, aún menos las que se dirigen a los testigos de violencia. La mayoría se dirige a nosotras, ¿no? Sí, a que tú dejes de transitar a tales horas, o dejes de ir a ciertos lugares, o te dejes de vestir de cierta manera, o sea, siempre es como enfocado hacia que la mujer deje de, y no tanto hacia bueno, mejor dicho, no hacia la parte que está ejerciendo esa violencia en contra de la mujer. Que finalmente creo yo que eso podría resolverse definitivamente con perspectiva de género, educando en equidad de género y teniendo en cuenta el valor primordial aquí, que creo que es el respeto, ¿no? El aprender a respetar al otro o a la otra persona, a la mujer en este caso. Pero Sí, es algo que hasta ahorita no se ha fomentado y que empezando por el nivel más básico, que creo que es o sea, comenzar a educar, ¿no? Desde los niños en eso que es el respeto mutuo entre hombres y mujeres. claro, sí, y respetar las diferencias, ¿no? Porque más bien parece que mucha de la educación social que inicia, pues, sabemos, en la edad más temprana, ¿no? Preescolar, educación básica y demás, parece que refuerza muchísimo los estereotipos, ¿no? Y pues todo es así binario y todo es niño y niña, pero en términos también de limitar muchas veces el desarrollo o el conocimiento de las niñas frente a los niños. O sea, esto también tiene implicaciones cognitivas. Los estereotipos de género también tienen implicaciones cognitivas porque de pronto los juegos o los juguetes o las actividades que se asumen que son para niños posibilitan que tengan otro tipo de, pues, de desarrollo motriz, espacial, demás. Y a las niñas muchos de los juegos y muchas de las actividades que se asumen que son femeninas tienen que ver con que estén quietas en espacios pequeños, pues todo esto, ¿no? Los cuidados y, o sea, como igual, ¿no? Que se refuerzan muchos roles y muchas veces los espacios educativos también de edad temprana, pues siguen educando sobre esta lógica y eso a la larga pues sí produce que estas diferencias se naturalicen, ¿no? Que se asuman como que naturalmente los hombres pueden hacer estas cosas y naturalmente las mujeres deben hacer tal y tal, ¿no?
el silencio, ¿no? Guardar silencio, o sea, como todas estas cuestiones de la feminidad, ¿no? Así, entre comillas. Que finalmente, Eh, ¿para qué se es femenina? O sea, ¿para el disfrute de quién? ¿No? Porque el que te eduquen a ti como mujer para lavar, para planchar, para hacerte cargo de la casa, para servirle la comida a alguien, ¿es realmente por ti o es para el disfrute de la otra persona? Sí, eso está súper intenso porque de hecho, pues hay algunas teóricas que le han puesto diferentes categorías y lo explican como un ser para o un cuerpo para, ¿no? O sea, como que lo femenino es para, ¿no? No es para sí, es para los demás, ¿no? Para, como dices, ¿no? Como para servir, para atender, para cuidar, pero ¿a quién y en qué modelo, ¿no? Entonces todo esto de la maternidad como un destino manifiesto, la heterosexualidad también como, digamos, la forma obligatoria de relacionarnos, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Por eso cuando se habla de género, de teorías de género, no está hablando solo de, ay, las mujeres, está hablando de modelos sociales, el modelo de la masculinidad como un modelo social que produce imaginarios y el modelo de la feminidad como otro modelo social que produce otros imaginarios y que esto pues interviene o produce las interacciones sociales, o sea, no se queda nada más en el imaginario, o sea, nos relacionamos a partir de estos aprendizajes y asumimos ciertas cosas. Obviamente, pues estamos hablando de modelos dominantes, no es que todas las mujeres reproduzcamos el modelo así como palomeando los requisitos de ser mujer y todos los hombres reproduzcan el modelo dominante palomeando los requisitos de ser hombre. O sea, no es así, ¿no? Pero digamos, existen muchas narrativas que vemos en los medios, que vemos en muchos productos culturales que reafirman los estereotipos Que social. pareciera que realmente tienen como la listita ahí, ¿no? Para ver cuáles requisitos ya cumpliste, cuáles te faltan y si no lo has hecho, pues presionarte para que lo hagas. Claro, y entonces ahí todo el tema de la mujer como un objeto sexual, o sea, como que además es la obligación ser erótica, ¿no? O sea, producir placer. Todo eso, o sea, ¿cuál es la representación de las mujeres en el cine, ¿no? Mayormente cine comercial, pues lo vemos Pero y hay, volvemos a lo mismo, o sea, ujú, placer para quién, o sea, claro. para ti misma o para otra persona. Sí, hay un concepto muy interesante que analiza precisamente la producción audiovisual, sobre todo de cine, así hollywoodense, lo que más circula a nivel comercial, ¿no? Y este concepto es el male gaze, que pues se traduciría como la mirada masculina. Es un concepto que nos sirve para analizar cómo es que lo que se produce también en cine, en términos sobre todo visuales, ¿no? Pero audiovisuales, está dirigido al disfrute del hombre blanco heterosexual. Es el modelo hacia el cual se le dirigen los contenidos y se pone a las audiencias en la posición de este sujeto, haciendo que sea disfrutable lo femenino en términos también eróticos, suponiendo que este sujeto imaginario, que es el que guía la producción o las narrativas visuales, es insisto, el prototipo así de hombre blanco heterosexual. Este concepto está muy interesante, el male gaze, para precisamente analizar estéticamente cómo se producen también ciertas narrativas visuales que repiten formulitas. Podemos ver incluso los carteles de ciertas películas que no salen los rostros de las mujeres solo son partes del cuerpo, solo son piernas, solo son así el escote, porque no es relevante. O sea, lo relevante es ver que hay algo ahí sexualizante, con lo cual producir un placer visual, pero que es más bien un placer visual sexual, ¿no? Y lo podemos ver en muchísimos productos culturales que circulan, comerciales, publicidad. El podcast pasado, bueno, fuera del podcast, porque esa parte no quedó grabada, pero creo que yo le comentaba que nunca había leído yo, a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, pero yo nunca había leído una novela romántica, nunca me había entrado como esa curiosidad. Y un día Ujú. me dio por leer una que me encontré en internet, no me acuerdo ni siquiera la autora, pero la novela romantizaba mucho, ¿no? Las conductas de ser muy celoso con su pareja, el que incluso la insultara o el que la maltratara y después regresara con que, perdóname mi amor, es que estaba molesto porque es que pensé que me estabas engañando, algo así, y ella así como de, no, te perdono, o sea, porque yo sé que te ofuscaste porque me amabas, y es que algo así venía en el texto. Y yo fue como, claro, es que también en los libros, y ni siquiera era una novela antigua, era una novela, porque sí recuerdo el año, era del 2010,
2017 o 2019, entre esos años, hacer una novela moderna, pero que todavía seguía replicando los mismos conceptos y los mismos estereotipos de hace 20, 30 años. O sea, que la mujer acepte ciertas conductas machistas o violentas porque supuestamente es amor, lo hace porque me quiere. Sí, sí, el tema del amor romántico, pues precisamente está construido como un imaginario donde, pues como dices, ¿no? Se romantizan conductas violentas como los celos, la posesión, o sea, el control, la vigilancia, ¿no? O sea, totalmente así como le perteneces y como que así debe de ser además, y eso es amor. Creo que cada vez tenemos como sociedad y como mujeres más elementos para cuestionar eso, pero esos discursos y esas narrativas siguen circulando, ¿no? Siguen circulando. Que son dirigidas a públicos adolescentes que todavía están en formación, que todavía no terminan de formarse un criterio y que tengan acceso a ese tipo de lecturas y que se les forme, ¿no? En su mente algo como, claro, esto es lo que está bien, esto es lo que es normal, es lo que es correcto, está bien que me trate así. Sí, o sea, no vamos a decir que porque hay estos productos culturales la sociedad es así, pero sí que hay una relación, ¿no? O sea, o sea, sí juegan un papel también en producir o reforzar estereotipos. Pero afortunadamente yo creo que justo pensando en esto de las nuevas generaciones, yo creo que afortunadamente cada vez más personas más jóvenes se están dando cuenta pues de que es insostenible, digamos, estos estereotipos y lo están cuestionando más. Pero bueno, eso también depende de tu acceso a ciertos, no sé, como cierta información o ciertos discursos. Creo que cada vez se está cuestionando más, pues yo creo que es lo que toca, ¿no? A partir de, o sea, para que haya también esta correspondencia en qué es lo que consumimos también como sociedad en términos de entretenimiento, de cultura, producción artística, pues también que haya este cuestionamiento social de, bueno, es que ya no podemos seguir reproduciendo estos discursos o estos estereotipos, pues porque son súper violentos, legitiman violencias que no se quedan nada más ahí en el texto, o sea, que vemos que escalan a pues relaciones donde verdaderamente se está asumiendo que así se deben de comportar, que ese es el rol de una y el rol del otro, ¿no? Al otro día estaba viendo un meme que precisamente hablaba de esto, ¿no? De las nuevas generaciones y del cómo, bueno, así lo decía el meme, la generación de cristal, ¿no? La generación que por todo se queja. Y le contestaba a alguien que aparentemente era, pues, alguien de la generación de cristal, entre comillas, y le decía, claro, es que nosotros ya no somos dejados, o sea, ya estamos poniendo, ¿no?, en perspectiva aquello que siempre ha incomodado, porque es una realidad, o sea, ese tipo de conductas de violencia, de ya sea el acoso, el abuso, siempre han molestado y siempre han hecho daño, pero el que Claro. antes no fueran visibilizadas como lo que realmente son, creo que ahora eso sí se está dando, ¿no? El alzar la voz, el ya no dejarse, el verlo como lo que realmente es, una conducta incorrecta, algo que está mal y que incluso debe ser sancionado. Sí, no, esto de la generación de cristal es bien interesante porque precisamente, como lo dices, ¿no? Se le está llamando así a las nuevas generaciones que están señalando todo lo que siempre ha estado mal. Es como, ay, no es que antes estaba bien y ahora ya no puedes decir nada. No es que siempre ha estado mal, nada más antes se normalizaba. Y ahora como sociedad estamos avanzando hacia desnormalizar la violencia. ¿Y cómo se desnormaliza? Pues lo primero es señalar, bueno, lo primero es identificarla y enseguida nombrarla. Pero entonces, esto de la generación de cristal es bien chistoso porque quienes asignan ese nombre a las generaciones que están señalando la violencia son precisamente quienes menos flexibles son para las nuevas ideas. Entonces, quienes son verdaderamente de cristal, pues son quienes no están aceptando las nuevas ideas en términos de que socialmente ya estamos apostando por relacionarnos de una manera más respetuosa. Pero incluso el tema, pondré el ejemplo que a mí me parece muy chistoso, del lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo, cuando se sustituye el género gramatical por la E, entonces dices todes, y entonces también hay memes, ¿no? Que dicen, la generación de cristal le llaman a, pues igual, ¿no? A los jóvenes que están señalando las violencias, pero estas generaciones más adultas que están criticando eso, dices todes y así, no, entonces así como lloran, porque es que están destruyendo el lenguaje. Entonces, ¿quién es de cristal verdaderamente? O sea, si no se admiten como
pues que el lenguaje también es flexible, que es dinámico, es cultural, por lo tanto es cambiante y que el lenguaje lo hace el uso, no lo hace la Real Academia de la Lengua, lo hace quienes somos usuarios del lenguaje, en fin. Estos memes me parecen que ilustran muy bien precisamente que quienes son de cristal en términos de que por todo, o sea, se ofenden respecto a proponer nuevas formas de inclusión, pues realmente son más bien las generaciones que no admiten el cambio. Y respecto a las nuevas generaciones, me gustaría iniciar con el tema de lo que es el acoso sexual en las escuelas, ¿no? Dentro de las escuelas que se da mucho y que muchas veces no es atendido o que incluso se le induce miedo a la víctima para que no denuncie, porque va a perjudicar la imagen de la escuela, porque no se puede saber que hay un maestro que acosa a las alumnas. Sí, es un tema pues súper delicado precisamente porque va dejando ver cómo está como toda esta estructura solapando, ¿no? Actitudes pues agresivas, violentas y sobre todo pues en términos de violencia de género. El acoso, pues, sexual en espacios escolares es un gran problema. También podríamos decir, así lamentablemente, que es algo que ha existido siempre y que se está hablando cada vez más ahora, pero que siempre ha estado presente y que tiene que ver, pues, también con relaciones de poder. O sea, simplemente en un aula que puede parecer que, bueno, pues todos aquí nos llevamos súper bien, pero hay una relación de poder porque, pues, el profesor, la profesora, pues, es quien está evaluando y, pues, muchas veces es a partir de esta relación de poder que las interacciones empiezan o sea, que se abusa pues de esta posición de poder, ¿no? Profesores acosadores para pues tener conductas no apropiadas, ¿no? Con las alumnas. Y que luego pues hay una cuestión también sobre todo cuando la alumna es menor de edad, que es un delito todavía más grave, digo todo es grave, pero es todavía más grave cuando la alumna es menor de edad, pues que hay toda una cuestión también del engaño de hacer creer que es una relación, que no eres muy madura para tu edad. O sea, hay unas cuestiones detrás muy problemáticas, ¿no? Y muy preocupantes y que tienen que ser analizadas y atendidas, reconocidas por las instituciones, ¿no? Reconocidas por los espacios educativos. Primero, generando protocolos contra el acoso que verdaderamente protejan a la víctima, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que hemos dicho, que si una joven denuncia a un profesor por acoso, muchas veces se vuelve a que ella es culpada, ¿no? O que se desalienta a que denuncie, como dices, por estas cuestiones de, no, pues vas a dañar la imagen de la escuela o el profesor o no sé. Pese a esto, creo que sí se ha avanzado, creo que sí hay espacios educativos que están tratando de hacerle frente. Nuevamente nos queda la duda, o bueno, más bien hay que ser muy observadores y observadoras con cómo se actúa del documento, ¿no? Cómo se va del documento a la acción. Pero al menos ya se están generando espacios o comisiones que atienden acoso o violencia de género en general. Eso habla bien en términos de que sí se le está reconociendo y que sí hay cierta voluntad para hacerle frente, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Porque, pues obviamente para la víctima es muy desgastante tener, y es un gran impacto también, pues psicológico y emocional, tener que pasar por todos estos procesos donde luego eres señalada públicamente, o sea, socialmente ya todo el mundo está hablando de ti, o sea, es algo muy, muy complejo y se necesitarían protocolos de acompañamiento y de protección también a la identidad y a la privacidad, pues para que también las víctimas no sean las que quedan expuestas. Pero, pues insisto, ¿no? Es muy, muy complicado y tiene que ver con, pues, relaciones de poder donde el acoso se da de manera vertical, ¿no? En una estructura jerárquica, pues de arriba hacia abajo, ¿no? Y pues quien está en desventaja a veces ni siquiera lo identifica así y cree que está en una relación y bueno, es muy complejo y es algo pues muy preocupante y muy real y muy cotidiano, ¿no? Sí, a mí me pasó en 2 ocasiones hablando de la escuela. Nunca me había topado ante una situación de acoso. No voy a decir en qué nivel fue, ni en qué escuela fue, ni quién fue la persona, pero me tocó con un profesor. Y yo cuando inició el acoso, era como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Las miradas, esas miradas recargadas, esas miradas lascivas, el que me sentara enfrente, ¿no? Porque para que pusieran más atención, pero en realidad era para verme las piernas porque llevábamos falda.
el que yo me quisiera cambiar de lugar y me dijera, no, porque aquí vas a poner mejor atención para que no se te complique el tema, o el acercarse de pronto a mi asiento y reclinarse demasiado al grado de que casi estaba a punto de besarme, ¿no? Y todo el mundo se daba cuenta, todos mis compañeros volteaban la cara y eran sus expresiones de, no se detiene, o sea, todos nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo y no se detiene, porque yo en un principio pensaba, a lo mejor son ideas mías, ¿no? A lo mejor estoy viendo algo que no es, ¿no? Porque primero como que te quieres convencer de eso, de que no te está pasando, de que tú estás mal, de que te estás haciendo ideas, pero cuando ves o cuando los demás te dicen, oye, el profesor así, es así contigo, no lo has notado, te dices, entonces no eran ideas mías, entonces realmente sí está pasando. Entonces, cuando Sí. yo fui a quejarme con una persona igual, ¿no? Volvemos al mismo, de un nivel superior, incluso al del maestro, esta persona, su solución era que si yo me sentía incómoda, yo me cambiara de escuela. Que yo fuera la que se fuera de la escuela y no a esta persona que era quien me estaba violentando de alguna manera. Porque su pregunta fue, ¿te ha tocado? Y yo, no. ¿Te ha dicho algo? No. Entonces, ¿cómo puedes decir que te está acosando? Y yo, es que es la manera en la que me mira, es la manera en la que se acerca, es la conducta que tiene, o sea, tú lo Claro. notas cuando alguien se comporta de esa manera contigo, tú te das cuenta, tú lo sientes, porque te sientes vulnerable, porque te sientes en una posición incómoda, te sientes indefensa, como que estás desarmada para defenderte o para decirle algo, porque como justamente esa persona me hizo la pregunta, ¿te tocó? No, o sea, realmente entonces, ¿qué te hizo? O sea, pues me hizo sentir mal, me hizo sentir violentada, me hizo sentir frustrada, me hizo sentir impotente en ese momento, eso es lo que me hizo. Es que eso no es violencia, fue la respuesta de esa persona. Y me dijo que pues lo mismo, ¿no? Que si yo no estaba a gusto en esa escuela, pues que me podía cambiar a otra. Yo estuve todo el primer año de esa escuela sacándole la vuelta a este profesor, evitándolo en todas las materias que tuviera él. O sea, esa fue, ¿no? Mi solución porque no podía yo cambiarme de escuela. Entonces me la pasé dentro del salón, ni siquiera salía a comer al patio con mis demás compañeros. Yo iba a comprar mi comida o mandaba muchas veces a mis amigos a comprarla y me regresaba al salón a encerrar. O sea, yo me tenía que privar de esa convivencia, de ese disfrute, de ese distraerme de los deberes, estar encerrada en el salón por no tener que ver a esta persona, por no tener que verla en los pasillos, por no tener que saludarla, por no sentirme otra vez de esa manera. Yo nunca volví a mencionarlo, ni siquiera se lo comenté a mi mamá hasta muchos años después de que me gradué de esa escuela, pero tiempo después vi la foto de esta persona en un grupo de Facebook y muchas exalumnas o alumnas suyas en ese momento lo señalaron como su acosador y me sentí en parte aliviada y en parte culpable. Me sentí aliviada porque dije, por fin alguien tuvo el valor de hacer lo que en su momento yo no hice, ¿no? Porque igual si esa persona no me hizo caso, me hubiera ido a otra instancia o se lo hubiera comentado a mi mamá o lo hubiera denunciado y no lo hice. Y en parte sentí culpa precisamente por eso, porque dije, ¿cuántas más, además de mí, habrán existido porque yo no hablé, ¿no? Entonces, en parte me sentí aliviada porque ya se le reconocía, ya se le juzgaba como alguien que estaba ejerciendo ese tipo de violencia y en parte me sentí culpable porque dije, ¿a cuántas pude haberles evitado el hecho de que tuvieran que pasar por lo mismo que yo y no lo hice en su momento? Claro, no, es súper fuerte, pero y ese tema luego, pues apenas así como escuchando quienes lo han vivido, como que se empieza, quienes no lo entienden, pues a dar cuenta de cómo afecta, o sea, cómo te afecta la vida y a muchos niveles y por mucho tiempo, o sea, son cuestiones de larga duración. Sí son experiencias traumáticas, pero luego de pronto es como que un trauma tiene, o sea, como que tendría que ser muy evidente que así te agredieron. No, o sea, el trauma es simplemente lo que me provocó y lo que sigue presente respecto a lo que significó todo eso en mi vida. Y luego esto otro, ¿no? De la culpa, que bueno, por supuesto yo te diría, no, no tienes que tener culpa, porque pues una tampoco tiene los recursos emocionales en el momento ni el conocimiento para saber actuar. Y luego las preguntas que dices que te hicieron de te tocó, te dijo algo, o sea, es como
como que dónde está la evidencia, ¿no? Nuevamente cuestionando a la víctima en lugar de, a ver, ¿por qué mejor no vamos a cuestionar al sujeto que estamos señalando, ¿no? O sea, eso no es cuestionable porque quien señala una conducta de este tipo es la encargada desde esta mirada, ¿no? De demostrar todo, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar y dónde está la evidencia y es tu responsabilidad. Y entonces, bueno, eso nos deja, o bueno, más en un tiempo anterior, ahorita como decimos ya se está hablando más del tema a nivel social, ya se está visibilizando más, pero hace pues no muchos años pues era precisamente eso, ¿no? Cuestionar incluso de si lo estarás imaginando, si estarás exagerando, si al contrario deberías sentirte como, wow, eres súper privilegiada porque tienes un trato diferente, o sea, es muy, muy complicado. Yo te puedo decir que también viví una situación de acoso siendo estudiante y que de pronto era como una interacción con, ay, el profesor buena onda. Entonces es como, pues jóvenes todos y todas y aquí cotorreamos. Y de pronto fue así como pedir directamente una cuestión sexual, ¿no? Y yo así no lo crees, ¿no? En el momento no crees que te está pasando, ¿no? O sea, es como tan fuerte, es tan fuerte el impacto. Estábamos en un aula solos, en eso entró una alumna y yo salí corriendo, o sea, y me quedé también, no lo conté por mucho tiempo, igual, ¿no? Evadía pasar por ese taller, o sea, terrible, ¿no? Terrible, y todavía sí, ahorita sí lo cuento y me siento como, también como o sea, qué fuerte, y luego me cuestiono como todo lo que debía haber hecho y no hice, y como mencionas, ¿no? Sentirte culpable porque si te acosa a ti, seguramente acosa más, y entonces que una tenía que haberlo dicho en ese tiempo, pero pues no, o sea, te diría ahorita ya como con otra mirada y otro conocimiento, y quizá también otra madurez, decir, no, es que tampoco somos culpables, no solo de vivirlo, claro que no somos culpables de vivir una situación así, sino tampoco somos culpables de no haber hecho nada en el sentido de que pues carecíamos de los recursos pues, ¿no? Emocionales. No, el no tener de entrada el apoyo, el que no se me creyera, el que se me cuestionara, como el poner en duda, ¿no? Pero te ha tocado, te ha dicho algo, o sea, para que de verdad tengas, ¿no? Como de qué quejarte. Y es aquí en donde me gustaría decirles cuáles son los mitos, ¿no? Del acoso. El primero es de entrada que no es fácil tomar la decisión de denunciar o de exponer a alguien que está acosándote, que no son simples expresiones subidas de tono, no es violencia. La otra es que el que tú vistas de determinada manera, si sea provocativa o no, eso no justifica en ningún momento el acoso sexual. La otra es que las mujeres adultas no pasan desapercibidas dentro del acoso sexual, porque muchas veces se cree que por tener determinada edad no te pueden acosar, y eso es falso. Y la última es que las personas afectadas mienten o son exageradas, como normalmente se piensa, ¿no? El que te pase esto, ay, es que tú eres exagerada, es que, ay, seguramente no era así, lo malinterpretaste o entendiste mal, o lo estás exagerando, igual no era tan grave. Ese tipo de frases o de conductas que tienen contigo o de señalamientos como de, ay, no, o sea, no, claro que no, te lo imaginaste, estás mal, o sea, la que está mal eres tú. Sí, no, pues sin duda, reforzando esto, la ropa no es la culpable, porque luego cuando es que llevabas puesto, no importa cómo te pones a cuestionar eso, ¿no? La ropa no es la culpable. Y lo otro es que, pues, el acoso no es un cumplido, porque luego también está esto de, ay, bueno, pero pues eres deseada por alguien, o sea, no sé, ¿Te de sentiste pronto, halagada con eso? Pues claro que no, claro. me sentí insultada, me sentí enfadada, me dio coraje, o sea, desde luego no me sentí halagada con ese piropo, entre comillas, que para ti es piropo, para mí es insulto, o sea, no. Claro, sí, porque luego está esto, y sobre todo en los foros así, en redes sociales, ves como comentan de, ay, ya quisieras o ni que estuvieras tan así. O sea, es como, oye, o sea, no es un cumplido que te acosen, ¿no? Soy deseable así a través del acoso, o sea, claro que no. Entonces es una cosa también que está ahí, que luego, pues, parecería que hay que a las que le acosan, la sociedad las está validando como acosables. Está muy, pues, muy, muy intenso esto. Y hablando del acoso laboral,
que creo que es muy parecido al escolar porque también se habla, ¿no?, de un nivel jerárquico en cuanto a la cadena del acoso, ¿no?, que inicia muchas veces desde arriba, una posición, digamos, un jefe hacia una empleada, pero también se llega a dar, ¿no?, entre compañeros, de un compañero a una compañera. Sí, sí, pues el acoso en espacios laborales, pues también es otro tema súper delicado que nuevamente pues hay que hablarlo, ¿no? Como sociedad, porque queda también como en interacciones, como el secreto, el secreto laboral, el secreto de la empresa, no está bien. Y luego es muy difícil porque está el miedo permanente de la mujer que ha vivido agresión, pues de que la corran, ¿no? Entonces, bueno, en todos los lugares, ¿no? En las escuelas también, pero pensando aquí cuando se trata de un ingreso, pues es como muy difícil pensar, señalar una situación donde está siendo Y sobre agredida. todo, pues saben muy bien a quiénes acosar, porque normalmente o comúnmente se acosa a aquellas mujeres que están solas, que tienen hijos, o sea, que se encuentran en una posición no solo en desventaja de entrada porque eres una subordinada a una empleada, sino además en una posición doblemente en desventaja o vulnerable, porque además eres madre soltera y tienes hijos que dependen de ti, que dependen de ese ingreso que obtienes de ese lugar en el que alguien te está acosando. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto ya quienes hacen un análisis así como del perfil de los acosadores, sí encuentran ciertos patrones, ¿no? De conducta respecto también a quién acercarse, ¿no? Y muchas veces, pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Como con el seleccionar, ¿no? Muy bien a sus víctimas y digo, pues, como entre comillas, seleccionar, porque no es como que, ay, wow, salí seleccionada, ¿no? O sea, pero es dirigir pues el acoso pues también a mujeres que de alguna manera saben o que no les van a creer o que no van a decir nada o que Que tienen quizás miedo. pueden ser, pues, las pueden manipular precisamente por esta relación jerárquica o simplemente, incluso en un espacio laboral, la antigüedad de las trabajadoras de nuevo ingreso, pues luego es como, pues nadie ni tienen redes ahí de apoyo ni nada. Entonces, sí, ¿no? Quienes hacen estos perfiles, pues sí, se han logrado identificar precisamente que si hay una conducta que se repite y que se puede identificar, pero claro, la víctima pues no lo identifica, la víctima lo está viviendo y está como tratando de entender qué está pasando y calculando cuáles son los riesgos mismos que puede correr al denunciar, ¿no? O al señalarlo. Entonces, muchas veces pues se guarda silencio bajo el miedo de que tú vas a ser perjudicada. Entonces, como vemos, atraviesa muchas esferas, ¿no? De la vida, atraviesa muchos niveles de la vida. No es nada más el acto, ¿no? No es nada más el momento incómodo y ay, supéralo, ¿no? Es como afecta y hay que después de eso hacer como muchos cálculos de cómo te vas a comportar y cómo vas a hacer para protegerte de algo que ya se está demostrando que se está presentando ahí, ¿no? Definitivamente, y el cómo, o sea, porque también hay que hablar de que en cualquiera de los casos de los que hemos hablado, ya sea acoso callejero, acoso en la vía pública, acoso en, no sé, la escuela o acoso en la empresa donde trabajas, todo genera una consecuencia para ti de salud hablando, te genera estrés, te genera depresión, te genera incluso ataques de pánico, ¿no? O el síndrome de estrés postraumático, que puede parecer muy exagerado, pero realmente sucede. O sea, realmente quien ha padecido una situación de acoso de un nivel, digámoslo, muy grave, le genera todos estos padecimientos, trastornos del sueño, pesadillas, etcétera. Claro, sí. De hecho, pues como te contaba al principio que realicé una investigación y otra de las mujeres participantes me contó un acoso también un poco parecido al que tú viviste en el transporte, donde bueno, ella la tocó el tipo, ¿no? Ella con falda y de pronto como pues ella, no sé, distraída, viendo la ventana, lo que sea, y de pronto la mano del tipo ya estaba dentro de la falda de ella, ¿no? Entonces, pues ella gritó, ¿no? Y gritó y lo que ocurrió fue que sí, el chofer lo bajó, ¿no? Al tipo. Pero después ella, pues tuvo que ir a terapia, o sea, ella
no quería salir de su casa, o sea, vivió muchas consecuencias que incluso implican dinero, ¿no? O sea, implican muchas cuestiones, ¿no? Y de pronto, pues eso, ¿no? Parecería que hay que exageración, pero pues las consecuencias son de largo alcance, digamos, ¿no? Los efectos son a largo tiempo, no es nada más como el momento. Y bueno, este es un ejemplo porque pues me compartió esa experiencia, pero digamos, pues cotidianamente, ¿no? Cotidianamente, ¿cuántos ejemplos se pueden tener de todos los cálculos que cada una está haciendo, estamos haciendo para pues simplemente circular, ¿no? Entonces, que si me cruzo la acera porque ya de este lado vi un grupo de hombres y la verdad no sé si se me van a quedar viendo, me van a decir algo, entonces, o sea, y todo el tiempo estar buscando, ¿no? Incluso pues desde antes de salir de casa, ¿no? Hace calor, te quieres poner un short y luego es, ay, pero pues me van a estar viendo, entonces, o sea, tener que adecuar todos los eh, momentos de tu vida buscando ser menos vulnerada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo viviste, o sea, ni siquiera es algo como que lo leíste o alguien te lo contó, ya lo viviste y no lo quieres volver a vivir. Hubo bueno, ¿qué será? 2016 creo, un hashtag que se promovió en Twitter de una revista digital que se llama Distintas Latitudes y el hashtag se llamaba Mi Primer Acoso. Y entonces era contar ¿cuál fue tu primer acoso? Entonces ahí hay datos pues súper terribles donde te das cuenta que desde los 12 años, 13 años, 11 años, ¿no? Entonces el primer acoso que recuerdan muchas de las que participaron en esta hashtag, pues es pues siendo niñas, ¿no? Siendo niñas y cómo es que ya eran sexualizadas, ¿no? Y muchas veces es solo, pues es que yo iba caminando y traía un short y entonces cómo desde tan niña empiezas a aprender, ¿no? Que lo que tu cuerpo significa para los demás cuando no deberías estarte preocupando por eso, ¿no? Un promedio del acoso aquí en México inicia a partir de los 12 años o incluso a veces antes, o sea, una edad súper temprana, que de hecho fue la primera vez que yo tuve una situación así en el transporte público y dices, wow, o sea, desde tan joven y pensarías que eres la única, pero no, o sea, es en promedio la edad en la que comienzas a ser acosada y a veces se detiene en algún punto de tu vida y a veces no, o sea, porque volvemos a lo mismo. No solamente las jóvenes son acosadas, ha habido casos de mujeres mayores, de mujeres adultas que han sido acosadas. O sea, no es única y Claro, exclusivamente de determinada edad. y de hecho, pues también hay estudios e imágenes muy interesantes también de analizar cuando están hablando de que el tema es la ropa que trae la mujer o el tema es la juventud, ¿no? Y luego te ponen imágenes que se registran así en espacios públicos de cómo están volteando a ver a alguna mujer que va así cubierta del cuello a los talones, ¿no? Y que, o bueno, no sé, ahora con los cubrebocas y pues que no se te ve la mitad del rostro, entonces a lo mejor no sabes bien la edad, pero o sea, no se detiene ni por cuestiones de edad, ni por cuestiones del atuendo, ni, o sea, no nos vamos a ir nuevamente a querer buscar el origen en la víctima, ¿no? ¿Dónde está el origen del acoso en la víctima? No, no está ahí. O sea, está precisamente en un modelo de género que nos ha educado en que las mujeres somos un objeto público, el cual se puede observar, poseer, tocar, sin que pase nada, ¿no? O sea, para el sujeto masculino. O sea, es muy complejo y por eso es complejo también como, pues, erradicarlo, ¿no? Y desmontarlo, porque volvemos a lo mismo, desde la niñez, ¿desde cuándo se aprende el modelo de género? Pues desde que naces. Y luego, pues los estereotipos se van reforzando y se van reforzando, pero así como esperanzadoramente, yo sí creo que hay un cambio generacional que está precisamente desnormalizando, ¿no? Señalando que esto no está bien, e igual, ¿no? Como jóvenes hombres, pues, que no se están relacionando así con las amigas, que sí se están relacionando de una manera respetuosa, y bueno, entonces yo creo que todo eso responde pues a un cambio generacional donde quizá el acceso a información, que se promuevan todos estos hashtags, ¿no? El Me Too, pues así inició, ¿no? Precisamente dándonos cuenta cómo nadie está diciendo que todos los hombres sean acosadores, pero el Me Too está diciendo, pero todas las mujeres hemos vivido acoso, ¿no? Sexual en algún momento. Entonces creo que todo esto sí está favoreciendo que se visibilice, que se hable, que se señale y por lo tanto, pues que se empiece a erradicar. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy, de esta charla que fue muy interesante. Creo que tocamos puntos muy importantes, puntos de los que definitivamente muchas pueden decir, a mí me ha pasado,
Y nada más, por último, quiero agradecerle a usted por haberme acompañado, por haberse prestado a esta charla y al público que nos esté escuchando, pues que si tiene alguna situación de acoso o de abuso o alguna situación de violencia, que alce la mano, que denuncie y también que sepa que no está sola, ¿no? Que somos muchas a las que nos ha ocurrido, desgraciadamente. Y también quiero invitarles a que si eres hombre y estás escuchando este podcast, date el tiempo realmente de escuchar las reflexiones, de escuchar las opiniones, de leer si alguien comenta, de ponerte en los zapatos de la víctima, de imaginar que fuera alguien cercano a ti y de aprender, ¿no? Que ese tipo de conductas, ese tipo de tratos están mal. Y si los ejerces, dejar de hacerlo, pedir disculpas, o si conoces a alguien, señalarlo y resguardar a la víctima. Exacto, claro, nunca es tarde para desaprender, ¿no? Desaprender cuando se han aprendido conductas que nos damos cuenta que agreden, que violentan, que vulneran. Bueno, pues nunca es tarde para desaprender y reaprender cómo relacionarnos, ¿no? Como sociedad de una manera respetuosa. Y pues nada, Ana, muchas gracias por la invitación. Un gusto charlar contigo siempre. Muchas gracias, profe, un gusto tenerla aquí. Gracias. Bueno, leales, espero que este podcast les haya aportado información de utilidad y sobre todo que los haya llevado a reflexionar acerca del tema. No se olviden darle like al video, activar la campanita de notificaciones para no perderse contenido y si eres nuevo, pues suscríbete. También recuerden que pueden seguir nuestras noticias en Facebook y nuestros resúmenes semanales en Instagram TV. Que tengan un excelente día.